Soy Pablo Rodríguez, director técnico de Ecómetro, una consultora que trabaja en la descarbonización, la edificación y que realiza trabajos de consultoría y formación en todo el proceso que vamos a vivir de descarbonización, de cálculo de huella de carbono y ajuste de los impactos de los edificios en base a la entrada en vigor del nuevo Código Técnico para el año 2026-2030 y que nos va a obligar a hacer una medición de la huella de carbono. A partir de esta situación, llevamos ya desde el año 2012 adelantándonos y generando reflexión, formación, software especializado que podéis contratar y sobre todo en estos años vamos a hacer mucho trabajo de formación tanto para promotores como para arquitectos como para constructores. El proyecto de IZ Hub nos parecía un proyecto innovador, no conocíamos mucho, pero sí sabíamos que había muchas empresas investigando y realizando nuevos acercamientos a la construcción. En ese sentido, bueno, pues se ve que hay una apuesta por la eficiencia, hay una apuesta por las renovables y una apuesta también por la industrialización. Nos parecía interesante, más allá de los resultados, participar en ese proceso y poder ofrecer a los actores un marco de reflexión sobre, bueno, pues su impacto a nivel de huella de carbono en este edificio, en este proyecto. Bueno, el análisis del proyecto de IZ Hub sí que arroja valores relativamente menores que la media que se ha detectado en el estudio Indicates, que es un estudio que hemos participado conjunto con la Universidad de Sevilla para determinar la huella de carbono típica en la construcción en España, por tipologías. Y si bien el impacto de IZ Hub no es especialmente reducido, sí es reducido, pero no especialmente reducido, sí que se detectan tres variables en las que se podría trabajar específicamente, ¿no? Una parte tiene que ver con el consumo de energía renovable. Estamos calculando el impacto del edificio a partir del uso de energía estándar, del mix nacional, pero si contratásemos energía 100% renovable, la mejora sería espectacular. Por otra parte, gran parte del impacto relacionado con la parte de materiales, con la fabricación de materiales, está directamente relacionado con los paneles de Bowall. Los paneles de Bowall son materiales pesados, que vienen además de lejos, y bueno, pues tienen un impacto importante, como veremos luego en la gráfica. Pero sí que es verdad que precisamente porque son prefabricados, con toda esta nueva ola que va a llegar de generación de declaraciones ambientales de producto y de asignación de fabricantes con una huella menor, digamos que el potencial de reducción del impacto de ese elemento, que es el principal definidor del impacto del edificio, es muy alto. Y la última conclusión es que, a pesar de ser un prefabricado pesado que viene de lejos, el impacto del transporte no es relevante dentro de lo que es el impacto global del edificio. Con lo cual pensamos que esa pega que se suele poner a la prefabricación o a la industrialización de elementos no tiene que ser, si lo vemos dentro del global de la propuesta, no tiene que ser un freno a la utilización de estos materiales que sí, o estas propuestas, estos productos que sí permiten unos ajustes mayores en la fabricación y en los impactos asociados a un trabajo en fábrica siempre más definido y no en obra. Esta es la gráfica de impactos sobre la huella de carbono relacionados con el consumo de energía fósil. Y vemos que los mayores impactos están concentrados en la fabricación de materiales, con un 37%, y en el uso de energía durante la vida útil del edificio, con un 43%. El otro impacto grande tiene que ver con el transporte y es un 7%. Si nos concentramos en la fase de fabricación de productos, fabricación de materiales, la fase A1 a 3, podemos ver que los mayores impactos están relacionados con la cimentación, que es algo que suele pasar, porque es donde se concentra la mayor masa y la mayor cantidad de consumo de materiales con alto demanda energética, como el acero corrugado y el hormigón de la cimentación. Y la otra está relacionada con la estructura. En este caso son los paneles de Bowall, que también son paneles pesados de hormigón con su acero corrugado y que suponen el 35%. Cuando esto lo analizamos por materiales, vemos que casi todo el impacto tiene que ver con el uso de morteros y hormigones en las fachadas y cimentaciones y luego en la parte de acero corrugado. Por eso decimos que si bien son materiales bastante impactantes, tienen también mucho recorrido para utilizar mezclas de aceros y hormigones muy descarbonizados que seguramente reduzcan el impacto general del edificio en un 30, 40, 50%. Como estos materiales se utilizan principalmente en fábrica para los muros de Bowall, la fábrica tiene capacidad de ir seleccionando sus productores, sus fabricantes, y elegir aquellos que tengan declaraciones ambientales de producto con valores más reducidos. En la fase de transporte vemos que los muros Bowall, los muros prefabricados industrializados que vienen de fábrica, suponen el 21% de esa fase, la fase de transporte de los materiales hacia la obra. En este caso, el 21% del 7% que supone el transporte no supone más que un 1,5% del impacto total de la obra. En ese sentido,
Bueno, pues venimos a decir que las apuestas por industrializar, por prefabricar, no tienen por qué lastrar significativamente el impacto global del edificio y sí pueden ayudar a generar condiciones de trabajo y de reducción de impactos más favorables. En el análisis de la energía fósil utilizada para hacer funcionar la vivienda durante 50 años, el impacto relacionado con la huella de carbono correspondía al 43% del total de los impactos de todo el edificio durante toda la vida del mismo. Tenía una importancia elevada la calefacción y luego acceso y refrigeración. En el caso de que el usuario, en vez de contratar una tarifa estándar, contratase una certificada 100% de energía renovable, el impacto se reduciría del 43% que hemos visto al inicio del informe a solamente un 14%. Es una reducción del 75% del impacto. Y es la mayor potencial de reducción que tiene el proyecto. Tenemos que pensar siempre que hay que construir ligero, construir con bajo impacto, construir duradero, pero sobre todo hay que trabajar en construir edificios eficientes para luego sumarle producción de energía renovable in situ y el resto, lo que no podamos producir dentro de nuestra parcela, contratarlo a comercializadoras con una certificación de 100% de energía renovable.